¿Qué tal amigos de Universidad Rural de Guatemala? Es un gusto nuevamente poderles saludar en estas clases virtuales que esta casa de estudios tiene a disposición de ustedes. El día de hoy me complace poder compartir nuevamente el curso de Ecología Humana en su semana número 3, el cual tiene por código SH007 y el tema que el día de hoy vamos a tener a bien discutir es productores y consumidores, ciclos geoquímicos y ecosistemas equilibrados y desequilibrados. Mi nombre es Miguel Granados y estaré acompañándolos en el desarrollo de estas clases virtuales. Sean todos bienvenidos. Para iniciar esta clase vamos entonces a leer el objetivo de la misma. El objetivo de esta clase número 3 es definir los conceptos de productores y consumidores, así como los ciclos geoquímicos y los ecosistemas equilibrados y desequilibrados. A manera introductoria vamos a ver algunas definiciones de productores, consumidores, algunas definiciones como heterótrofos, especies que dentro de estas mismas se pueden dar, y los ciclos que vamos a tratar son los ciclos del agua, carbono, nitrógeno y del fósforo. Vamos a hablar y vamos a iniciar entonces esta clase 3 de los conceptos y la parte medular de la misma en productores y consumidores. Pero antes de analizar estos dos términos, vamos a hablar entonces que dentro del ecosistema existen muchos factores. Dos de ellos son muy importantes, tales como un biotopo y la biocenosis. Dentro de la misma del biotopo tenemos factores abióticos, que estos son los que interactúan dentro de los procesos biológicos y dentro de los factores bióticos. Recordemos que un factor abiótico puede ser la temperatura, puede ser la humedad, puede ser el tipo de suelo, si este tiene algún grado de salinidad, etc. Con esto vamos a comprender que existen estos factores abióticos que ya los desarrollamos en clases anteriores. Para los factores bióticos, entonces, vamos a tomar en esta parte lo que nos corresponde dentro de esta diapositiva, que son los niveles tróficos a los cuales pertenecen los productores y los consumidores. Vamos a iniciar hablando que dentro de los mismos factores bióticos tenemos niveles tróficos. Estos niveles tróficos pueden atender a productores, consumidores, descomponedores. En esta diapositiva únicamente vamos a tratar los productores y consumidores. Sin embargo, en la siguiente vamos a desarrollar los que se nos presenta en este diagrama. Pero antes vamos a tratar muy bien la diferencia entre una cadena alimenticia y una red trófica, porque recordemos que no es lo mismo. Como lo ven en pantalla ustedes, una cadena alimenticia es una secuencia lineal. Si vemos la representación gráfica, viene desde el lobo, que se come a los roedores, y los roedores a las plantas, a los microorganismos, a las especies más pequeñas. Sin embargo, en una red trófica vamos a encontrar que estas consisten de varias cadenas alimenticias que únicamente están interconectadas y son básicamente una representación realista de las relaciones del consumo dentro de los ecosistemas. Si nos damos cuenta, la diferencia abismal entre una cadena alimenticia y una red trófica es esa, que una es una secuencia lineal, como lo es la cadena alimenticia, mientras que dentro de la cadena trófica tenemos muchas de estas mismas secuencias. Si nos damos cuenta, dentro del mismo encontramos las mismas especies dentro de una cadena alimenticia. Esta es básicamente la diferencia grande que podemos encontrar. Otro ejemplo de estas mismas es de que los consumidores dentro de esta red trófica están interconectados también, y en ocasiones, dependiendo de los procesos naturales, los podemos encontrar que se pueden comer unos entre los otros, pero sin embargo esto es debido a que en nuestro planeta pues tenemos mucha contaminación, y a raíz de esto hemos tenido extinción de especies, que las otras especies que dependen básicamente
de estas especies, llamémoslos así, los productores, los consumidores, entre los que se encuentra la red trófica, han tenido que alimentarse de otras especies e incluso desde su misma especie como para tener la sobrevivencia dentro de la misma naturaleza. Atendiendo entonces en esta diapositiva, ustedes van a encontrar una serie de conceptos y definiciones que es importante que para fines del curso Ecología Humana podamos comprender. Vamos a iniciar con productores, definiéndolos como tal. Estos productores también les podemos llamar como seres o también organismos autótrofos. ¿Qué significa la palabra autótrofo? Autótrofo es simple y básico que un organismo pueda producir su mismo alimento. Tenemos un pequeño concepto en pantalla que ustedes lo pueden leer, y estos son los que se constituyen dentro de la primera posición, eslabón, la primera categoría dentro de una cadena alimentaria. ¿Qué es lo que pueden realizar estos mismos productores? Básicamente pueden realizar fotosíntesis, procesos químicos, como por ejemplo sintetizar moléculas orgánicas a partir de moléculas inorgánicas, es decir, incluso a partir de ellos mismos pueden realizar su propio alimento. Vamos con el siguiente, el enmarcado en el color verde, consumidores. Los consumidores también le vamos a llamar heterótrofos. Es un organismo que tiene que depender de otro organismo para poder alimentarse. En este caso es de un organismo que se alimenta de materia orgánica. Pueden ser hojas, pueden ser algunos animales que se encuentren por debajo de la cadena alimenticia. Heterótrofos. Vamos a entender entonces, como lo estábamos hablando anteriormente, pero más a fondo en el color morado, que es un organismo que no se puede fabricar su propio alimento. En este orden de ideas, entonces tiene que hacerlo a través de otros por medio de la fijación del carbono. Por lo tanto, tiene que en su ingesta incluir nutrientes de otras fuentes de carbono orgánico, principalmente de materia vegetal o animal. Saprófito. En el color celeste encontramos la definición de qué es un saprófito. Este es un organismo que obtiene entonces su alimento a partir de la materia orgánica que deja en algún momento otros organismos, ya sea organismos muertos o organismos que estén en descomposición. Vamos a ver entonces descomponedores. Estos son un tipo muy esencial dentro de la cadena alimenticia, dentro de una red trófica, porque son descomponedores aquellos organismos que se ocupan del aprovechamiento de la materia y de la energía que presentan los restos animales y vegetales. Sin ellos no podríamos tener lo que nosotros conocemos como la red trófica. ¿Qué ejemplo tenemos a partir de estos descomponedores? Háblese de los hongos y las bacterias. Atendiendo entonces al siguiente tema y uno de los más importantes dentro del curso, tenemos los ciclos geoquímicos. ¿Qué ciclos geoquímicos nosotros vamos a atender en esta oportunidad? Van a ser 4. El ciclo del agua y el ciclo del carbono en esta diapositiva. En las posteriores tenemos el ciclo del nitrógeno y el ciclo del fósforo. Para iniciar hablando, vamos a atender que un ciclo, por ende, por llamarse ciclo, no tiene inicio y no tiene fin. Por lo tanto, este proceso se puede iniciar a partir de cualquier punto. Atendiendo entonces al ciclo del agua como tal, vamos a mencionar las siguientes posibilidades. ¿Por qué posibilidades? Porque al ser un ciclo usted puede iniciar el mismo dentro de este ciclo en cualquier punto. Por ejemplo, en la condensación, en la evaporación, en la escorrentía, entre otros. Pero vamos a ejemplificar.
El agua de un lago, como lo vemos en la representación gráfica que está proyectada en su pantalla, se evapora. ¿Qué pasa con esta evaporación? Luego se condensa en las nubes y luego se precipita nuevamente en el lago. A gran escala esto representa un ciclo del agua. Otro ejemplo también, el agua en estado gaseoso del aire, es decir, se condensa en nubes. Esto baja la temperatura y se solidifica, precipitándose entonces en forma de granito, granizo o granito como nosotros querramos mencionarle, y se acumula nuevamente en forma de hielo o simplemente se derrite y este se vuelve de un estado a otro. Otra posibilidad que nosotros podemos mencionar es que el agua subterránea, y recordemos que el ciclo del agua no solo nosotros lo vamos a encontrar en la superficie, también lo podemos encontrar de una manera subterránea, como lo que vamos a mencionar a continuación. El agua subterránea entonces se absorbe por medio de las plantas y luego es expulsada al aire a través de la transpiración. En estado gaseoso podemos entender que se condensa en el aire y este se precipita, como el principio que nosotros teníamos anteriormente, a fin de volverse a infiltrar en las capas subterráneas del suelo. Vemos entonces que el ciclo del agua puede darse en los procesos dentro de la condensación de las nubes, dentro de la precipitación o incluso de forma subterránea. Atendiendo entonces a otro de los ciclos importantes dentro de los mismos procesos naturales que se dan en los ecosistemas es el ciclo del carbono. El ciclo del carbono es uno de los ciclos, como lo dijimos anteriormente, importantes porque se encuentra contenido dentro de todos los elementos en la naturaleza. Por esto mismo, y atendiendo y en este orden de ideas, podemos decir que este se mueve entre los 4 reservorios de que encontramos en los diferentes estados. Hablemos en atmósfera, que se encuentra de forma de dióxido de carbono, lo que nosotros conocemos como CO2, que al juntarse con el oxígeno se forma gas. La biosfera terrestre, se encuentran los elementos que básicamente descomponen los ecosistemas terrestres y costeros. En los océanos forma parte de la hidrosfera, que se encuentra el carbono orgánico disuelto en los organismos marinos. Los sedimentos, que forma parte de la geósfera, que se encuentran los fósiles y los combustibles fósiles como tal. ¿Por qué mencioné estos 4? Porque, como lo dije al inicio de la explicación de este ciclo, podemos encontrar el carbono en cualquier elemento de la naturaleza. Y es por ello que podemos encontrar el ciclo del carbono en la superficie terrestre, en los océanos, en la parte de la geósfera, que podemos verlo notablemente como en los combustibles fósiles y en los mismos fósiles que han estado por miles y miles de años. Nosotros en pantalla pues tenemos la representación del ciclo del carbono, como lo mencioné al inicio. La luz solar, por medio de la fotosíntesis, ingresa a las diferentes especies vegetales y estas pues se descomponen y degradan su material, y así sucesivamente la tierra pues la absorbe, la evapora y nuevamente regresa el ciclo. Vamos a ver entonces otro ejemplo de ciclos, que en esta oportunidad vamos a hablar del ciclo del nitrógeno. Y para entenderlo vamos a decir que el nitrógeno también es un elemento muy importante, de importancia biológica, que dentro de la naturaleza es elemental. Este es un componente esencial para los aminoácidos y los ácidos nucleicos vitales de cualquier ser vivo. De todos estos elementos que estamos mencionando, el nitrógeno es el que mayor efecto tiene en el crecimiento de las mismas plantas. Vamos a ver entonces parte del proceso que se da. En este proceso hay varias etapas. Tenemos la fijación, que es obviamente cuando inicia este proceso, o podemos darle el inicio como tal. Tenemos también la asimilación del nitrógeno, la amonificación, la nitrificación, la desnitrificación, y tenemos ahí otros procesos como tal. ¿Quiénes van a entrar en el actuar dentro de este ciclo? Tenemos las bacterias, que se van a encargar entonces de fijar este mismo nitrógeno para luego ser usado por las mismas plantas. Es decir, luego de que se fije por estas plantas, se va a liberar a la atmósfera
en forma de ese mismo nitrógeno y así inicia nuevamente el ciclo del nitrógeno. Para el ciclo del fósforo, entonces, entendemos que es otro elemento muy importante que tenemos que tomar en cuenta dentro de los ciclos biogeoquímicos. Este elemento, entonces, opera en el proceso de transporte de energía a las células porque constituye un integrante de las moléculas responsables de en sí almacenar o guardar energía, como el ATP, el ADP, el GDP, entre otros. También participa en la formación de algunos lípidos y proteínas que intervienen en la formación específicamente del sistema esquelético, de los huesos y de los dientes como tal. Es determinante entonces este ciclo para el crecimiento porque lo convierte en una limitante de desarrollo de los organismos si este llega pues a escasearse. Ahora vamos a hablar de los ecosistemas equilibrados y desequilibrados. Este es uno de los términos que realmente son importantes que nosotros consideremos dentro del curso. Los ecosistemas estables varían muy poco con el tiempo. ¿Por qué? Por las mismas acciones humanas que nosotros tenemos, y ahí vamos a entrar entonces a diferenciar un ecosistema equilibrado y uno desequilibrado. Cuando hablamos de un desequilibrado es porque realmente existe acción por parte del hombre. ¿Y qué sucede cuando se desequilibra? Cuando existe este mismo desequilibrio se repite en toda la cadena alimenticia y por ende en la red trófica como tal. Muchas veces los desequilibrios dentro de los ecosistemas son provocados por efectos naturales, como por ejemplo las sequías, las inundaciones, actividades volcánicas, incluso incendios, entre otros. Recordemos que las consecuencias de estas son múltiples porque mueren plantas y al morir estas plantas recordemos que son alimento de otras especies como tal. Y vamos a ver entonces el potencial biótico y la resistencia al ambiente. Cuando hablamos de potencial biótico es la máxima, es decir, lo más alto de capacidad que tiene un ser vivo para poder reproducirse. Mientras que la resistencia al ambiente vamos entonces a decir que son el conjunto de factores que impiden específicamente a una población alcanzar el potencial biótico, es decir, su potencial de reproducción. Bien, y es así, amigos de Universidad Rural de Guatemala, que hemos llegado al punto de las preguntas de estudio que servirán como archivo para sus próximas evaluaciones. Tenemos la pregunta 3.1. ¿Qué otro nombre reciben los productores? 3.2. ¿Cuál es el otro nombre que reciben los heterótrofos? 3.3. Es el organismo que obtiene su alimento a partir de la materia orgánica de otros organismos muertos o en descomposición. 3.4. ¿Quiénes son los que fijan el nitrógeno dentro del ciclo para luego que éste sea utilizado por las plantas? Y 3.5. Se refiere al conjunto de factores que impide a una población alcanzar el potencial biótico. Y es así como hemos dado por finalizada la clase número 3 y con ello un agradecimiento sincero a ustedes por la atención brindada a la misma. Para mí fue un gusto poder compartir con todos ustedes, esperando contar con su presencia en la siguiente clase. Nos vemos hasta la próxima.